Bienvenidos sean todos a esta su segunda unidad, titulada Neuropsicología del lenguaje y las afasias 2. El objetivo de esta segunda unidad es el siguiente: conocer y analizar los principales factores que intervienen en resultados favorables en la terapia del lenguaje. La afasia ha sido siempre uno de los problemas centrales de las neurociencias. Representa el origen del análisis de la organización cerebral de los procesos cognitivos. La afasia es también un síndrome fundamental para al menos 3 tipos de profesionales: el neuropsicólogo, el neurólogo y el terapeuta del lenguaje. La afasia representó durante cerca de un siglo el núcleo de conocimiento central de la neuropsicología. Casi toda la investigación y casi todo lo que se sabía sobre las alteraciones cognitivas en caso de patología cerebral se refería a las afasias. Hoy, muchos más problemas, como son la demencia y los trastornos de las funciones ejecutivas, han tenido a convertirse en núcleo central de la investigación, tanto fundamental como clínica. Sin embargo, la investigación sobre la organización del lenguaje y sus trastornos en caso de patología cerebral sigue creciendo. El estudio acerca de la organización cerebral del lenguaje y el análisis de sus alteraciones en caso de patología cerebral tiene poco más de un siglo, aunque el material producido ha sido enorme en su cantidad y polémico en su contenido. Este tipo de análisis ha permitido avanzar notoriamente en nuestra comprensión acerca de la organización del sistema nervioso. Existe un número de síndromes afásicos en los cuales la repetición es normal o relativamente normal y cuya patología se encuentra por fuera del área perisilviana del hemisferio izquierdo. El área implicada se localiza en la zona vascular entre los territorios de las arterias cerebrales media y cerebral anterior o posterior. El término afasia transcortical fue inicialmente sugerido por Wernicke y Lichtenstein, y este grupo de afasias fue detalladamente analizado por Goldstein. Sin embargo, como el mismo Goldstein subraya, el término transcortical es arcaico o inapropiado. Sin embargo, ha sido ampliamente utilizado para designar este tipo de síndromes afásicos. A lo largo de esta unidad se continuará con la revisión bibliográfica sobre el síndrome neuropsicológico de las afasias. Comenzamos con el tema 2.1, el cual se titula Clasificación de las afasias, afasias extrasilvianas. Este tema es una continuación del tema 1.5 y dentro de su clasificación como tal. Por lo tanto, es una continuación al tema de la clasificación de las afasias. Existe un número de síndromes afásicos en los cuales la repetición es normal o relativamente normal y cuya patología se encuentra por fuera del área perisilviana del hemisferio izquierdo. El área implicada se localiza en la zona vascular entre los territorios de las arterias cerebral media y cerebral anterior o posterior. El término afasia transcortical, como ya lo había mencionado anteriormente, fue sugerido por Wernicke y Lichtenstein, y este grupo de afasias fue detalladamente analizado por Goldstein. Y bueno, de manera general, estrictamente no se trata de afasias transcorticales, sino simplemente extrasilvianas, por lo cual deberían, para ser más exactos, denominarse de este modo. Muy probablemente en un futuro cercano el término transcortical sea abandonado definitivamente. Y bueno, tenemos diferentes tipos de afasias. Dentro de esta, la primera la voy a mencionar de forma muy rápida, ya las demás ustedes las podrán analizar en bibliografía. Tenemos la afasia extrasilviana motora. Diferentes denominaciones han sido sugeridas para este síndrome afásico, incluyendo afasia dinámica, Luria, 1966, y síndrome de aislamiento anterior, Benson y Heswitz. Pero la denominación afásica transcortical motora ha sido la más aceptada en la literatura occidental. Hay que dejar bien en claro esto porque cuando ustedes analicen la unidad 4 van a también observar algunas afasias que a nivel de localización de daño, de etiología de daño, de zonas cerebrales dañadas, son las mismas que ustedes van a observar y a leer en este tema 2.1 y en el tema de la unidad anterior, el 1.5. Por lo cual espero no se confundan porque varios autores proponen una clasificación con sus propios nombres, como en el caso de Luria, y aquí dentro de la neuropsicología cognitiva tienen su propia clasificación con otros nombres. Entonces, la afasia extrasilviana motora, vendría a ser la afasia dinámica que proponía Luria. Entonces, para no
confundirlos, haciendo a modo de aclaración esta situación para que ustedes eviten la confusión. Bueno, algunos autores distinguen diferentes alteraciones del habla y el lenguaje en caso de patología frontal. El daño frontal dorsolateral se asocia con la fascia motora extrasilviana, aunque el daño medial frontal y prefrontal se correlacionarían con reducción en el lenguaje y aún con el mutismo. De manera muy general, la fascia extrasilviana motora se caracteriza por un lenguaje no fluido, buena comprensión y repetición normal o casi normal. La prosodia, la articulación y la gramática se encuentran preservadas. Sin embargo, el paciente presenta latencias largas en la iniciación verbal, expresiones poco elaboradas y en ocasiones parafasias verbales. La respuesta a las preguntas del tipo sí, no es relativamente normal, pero la respuesta a preguntas abiertas es lenta, incompleta y con tendencia a la repetición de los mismos elementos utilizados por el examinador en la pregunta. Durante la fase aguda, el paciente puede presentar mutismo, ecolalia y perseveración. Se encuentra durante los primeros estadios de la recuperación. Es inusual encontrar hemiparesia o apraxia. Este déficit en el lenguaje se asocia con lesiones prefrontales izquierdas. Sin embargo, es posible encontrar algunas diferencias dependiendo de la localización precisa de la lesión. Los signos neurológicos asociados varían también en dependencia del sitio preciso de la lesión. Y bueno, ya ustedes podrán analizar a más detalle toda esta clasificación. Por favor, les pido que lo lean con calma, que lo vuelvan a leer si es necesario, para que eviten la confusión como tal. Tema 2.2, fundamentos neurológicos de la recuperación y factores asociados. Y bueno, dentro de estos, pues tenemos también un fragmento del libro que vendría a ser las afasias y zonas del lenguaje, los fundamentos, a partir del autor de Peña Casanova, el cual nos habla que las áreas de la corteza cerebral y las estructuras cerebrales subcorticales relacionadas con el lenguaje han sido identificadas a través de numerosas investigaciones de los efectos de lesiones cerebrales, de la estimulación eléctrica del cerebro y de los efectos de la cirugía en la conducta. Según las aproximaciones clásicas, se designa zona del lenguaje a un conjunto de estructuras del hemisferio izquierdo que comprenden una porción de la corteza del lóbulo frontal situada en la región posterior e inferior del mismo, en la cual se sitúa el área de Broca, una porción de la corteza del lóbulo temporal situada por detrás de la corteza auditiva primaria y que ocupa la región posterior y superior de la primera circunvolución temporal y parte de la segunda. Esta zona incluye el área de Wernicke y también dos regiones situadas en la intersección o encrucijada de los lóbulos temporal, parietal y occipital, la circunvolución supramaginal y la angular, así como la corteza inferior de la región sensitivo-motora, región en la que se reciben las informaciones táctiles y de posición de los órganos fonatorios, parte posterior, y en la que se emiten las órdenes motoras a lo largo de los fonatorios, parte anterior. Y bueno, ustedes van a poder analizar todo esto, así como también los fundamentos neurológicos de la recuperación y algunos factores asociados. El tema 2.3 se titula Objetivos terapéuticos, principios generales de la terapia. Y dentro de este tema se van a tratar o se tratarán los objetivos generales que se deben plantear al enfocar la rehabilitación de un paciente. Se expondrán algunas reflexiones y consideraciones generales sobre la terapia y se introducirá como tal el concepto de pre-reeducación. Dentro del objetivo general del tratamiento de la afasia es conseguir mejorar en el mayor grado posible las capacidades comunicativas del paciente y posibilitar su óptima adaptación psicológica, emocional, familiar y social. El tema 2.4 se titula Diseño, Control y Efectividad de la Terapia, y el tema 2.5, ya para finalizar esta segunda unidad, se titula Examen de las afasias. El examen de las afasias utiliza procedimientos clínicos tomados de la neurología y psicométricos heredados de la psicología. La división entre procedimientos de evaluación clínica y psicométrica, sin embargo, parece más artificial que real. De hecho, el examen del lenguaje supone una observación cuidadosa de las características como desviaciones fonéticas, presencia de parafasias, agramatismo, etcétera. Al igual que la utilización de pruebas estandarizadas y normalizadas, que vendrían a ser pruebas psicométricas. Se podría proponer que la evaluación del lenguaje se realiza buscando uno o varios de los siguientes objetivos. 1. Determinar si el lenguaje del paciente usualmente, aunque no necesariamente luego de alguna condición patológica, es normal o anormal. 2. Analizar los síntomas, olvido de palabras y signos, presencia de parafasias presentes e identificar los síndromes fundamentales subyacentes. 3. Proponer procedimientos terapéuticos y rehabilitativos. 4.
proveer información adicional para efectuar un diagnóstico diferencial entre condiciones aparentemente similares, afasia y disartria. 5. Proponer posibles patologías subyacentes a la disfunción lingüística existente. En la práctica profesional pueden existir muchas razones adicionales para realizar una evaluación del lenguaje, por ejemplo, para determinar la capacidad laboral de un paciente, para realizar un seguimiento de un paciente y determinar las características de su evolución o la eficacia de un procedimiento terapéutico particular o simplemente con fines exploratorios o investigativos. Históricamente, Heath en 1926 fue el primer autor que propuso la utilización de procedimientos estándar en la evaluación de las afasias. Desde entonces, la normalización y validación de las pruebas de lenguaje ha constituido una preocupación permanente en el área de las afasias. Sin embargo, la disponibilidad de normas no sustituye la habilidad clínica para realizar un análisis sindromático. No puede nunca reemplazar el conocimiento acerca de la organización cerebral del lenguaje. Es necesario tener siempre presente que sobre la ejecución de un paciente en una tarea determinada incide una serie importante de factores que es necesario considerar cuidadosamente, como son principalmente el nivel premórbido, el nivel de escolaridad y la edad del paciente. En Colombia, México, España y otros países se ha llevado a cabo un programa de normalización de pruebas. Existen ya normas en español para muchas de las pruebas más frecuentemente empleadas en la evaluación de las afasias. La evaluación clínica de las afasias supone la exploración de determinados aspectos del lenguaje, tales como los siguientes: la producción, la comprensión del lenguaje, la repetición, la denominación, ya sea de objetos externos, partes del cuerpo, colores, acciones, la lectura de letras, palabras, pseudopalabras, frases, textos, la comprensión como tal, las paralexias, omisiones, palabras concretas, abstractas, nombres, elementos gramaticales, y la escritura, como puede ser la firma, letras, escritura espontánea, copiado, dictado, en fin. Van ustedes también a leer sobre las baterías de pruebas que se usan en las afasias. Les recomiendo mucho analizarlas y ante cualquier duda o comentario, favor de anotarlo en foro. Les deseo una excelente y productiva semana.